Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la grabación de la clase que estamos recuperando del día de ayer porque no le pude dictar la clase de ciberseguridad. Vamos a compartir pantalla. Hoy nos tocaba ver la unidad 14, listas de control de acceso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Una introducción a listas de control de acceso. Vamos a explicar lo que es la máscara comodín, cómo configurar una lista de control de acceso, modificar las listas de control de acceso, implementar listas de control de acceso, mitigar ataques a través de listas de control de acceso y el control de acceso del IPv6. Bueno, ¿qué es una lista de control de acceso? Una CL es una serie de comandos de IOS que controlan si un router envía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete. De forma predeterminada, un router no tiene ninguna ACL configurada. Sin embargo, cuando se aplica una ACL a una interfaz, el router realiza la tarea adicional de evaluar todos los paquetes de red a medida que pasa a través de la interfaz para determinar si el paquete se puede reenviar. Una ACL utiliza una lista de secuencial de declaraciones de permisos o de negación, conocidas como entradas de control de acceso. Cuando el tráfico de una red atraviesa una interfaz configurada con una ACL, el router compara la información dentro del paquete con cada AC, con cada entrada de control de acceso en orden secuencial para determinar si el paquete coincide con una entrada de control de acceso. Las entradas de control de acceso también se denominan instrucciones de ACL. Bueno, expliquemos esto. Esto es que nosotros ya vimos el concepto de firewall, de un router que puede estar configurado como firewall. Y bueno, tenemos acá las PC que están conectadas a un switch y de ese switch va a este router. Bueno, cuando estas PC quieren salir, digamos, en este caso, este router es un router perimetral, de este lado tenemos LAN, de este lado tenemos WAN. Cuando este router quiera salir a Internet, este router está configurado como un firewall. Y dentro de las configuraciones, de la amplia configuración de firewall que nosotros tenemos, está una que se llama ACL, que es lista de control de acceso. Que básicamente cuando el paquete quiera salir de acá, ustedes saben que el paquete tiene una estructura, este firewall va a verificar, digamos, este paquete y va a permitir o denegar la salida de este paquete. A su vez, de la misma manera, cuando un paquete, este vendría a ser cuando el paquete está saliendo, y cuando el paquete está entrando, también se verifica y según su ACL, su lista de control, las ACL están compuestas por ACI, que son entradas de control de acceso, por muchas ACI. Entonces, el router, ¿qué es lo que hace? Verifica, digamos, a la entrada o a la salida con esta, si es input o output, y verifica con estas ACE si cumplen con la regla y permite o deniega. Es decir, las dos acciones que puede hacer acá este router es permitir o denegar. ¿Qué va a permitir y va a denegar? Bueno, la salida o la entrada. ¿Qué es una ACL? Varias tareas realizadas por el router requieren el uso de ACL para identificar el tráfico. El tabla enumera algunas de estas tareas con ejemplos basados en una política corporativa. La tarea, limitar el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. El tráfico de video está prohibido en la red para reducir la carga de la red. Se puede aplicar una política mediante ACL para bloquear el tráfico de video. 2. Proporcionar control de flujo de tráfico. El tráfico del protocolo de enrutamiento debe limitarse solo a ciertos enlaces. Se puede implementar una política utilizando ACL para restringir la entrega de actualizaciones de enrutamiento solo aquellas que provienen de una fuente conocida. 3. Proporcionar un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. El acceso a la red de recursos humanos debe estar restringido solo a usuarios autorizados. Se puede aplicar una política mediante ACL para informar el acceso a las redes específicas. Filtrar el tráfico según el tipo de tráfico. El tráfico de correo electrónico debe permitirse en una red, pero debe denegarse el acceso total. Se puede implementar una política utilizando ACL para filtrar el tráfico por tipo.
Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red. El acceso a algunos tipos de archivos debe limitarse a grupos de usuarios. Se puede implementar una política utilizando ACL para filtrar el acceso de los usuarios a los servicios y proporcionar prioridad a determinadas clases de tráfico. Un tráfico de voz debe reenviarse lo más rápido posible para evitar cualquier interrupción. Se puede implementar un ACL y servicios de calidad de servicio para identificar el tráfico de voz y procesarlos inmediatamente. Filtrado de paquetes. El filtrado de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarte de estos según criterios determinados. El filtrado de paquetes se puede realizar en capa 3 o en capa 4. Los routers Cisco admiten siguientes tipos de ACL. ACL estándar son ACL que filtran en capa 3 y ACL extendidas filtran en capa 3 mediante direcciones IP origen y IP destino. También pueden filtrar en capa 4 utilizando TCP o UDP. Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros en un router Cisco, bueno, esto en realidad ustedes ya saben que está trabajado para un equipo Cisco, pero este concepto de listas de control, existe, de control de acceso existen tanto en router de otra marca, digamos, Dell y Huawei. En este router yo puedo crear ACLs, que vendrían a ser filtros. Y esos filtros pueden ser de dos tipos, estándares o extendidos. Si es estándar, solamente me filtra capa 3, es decir, dirección IP origen y dirección IP destino. Si es extendida, me filtra capa 3, que vendría a ser direcciones IP origen extendidos, y direcciones IP capa 4, que es capa de transporte, que puede ser TCP o UDP. Bueno, las ACL numeradas, las ACL número 1 al 99 y 1300 al 1999, las ACL número 100, 199, 2000 al 2699 son ACL extendidas. Bueno, acá nos dice que las ACL estándar se las numera del 1 al 99 o del 1300 al 1999 y las ACL extendidas se les numera del 100 al 199 o del 2000 al 2699. ACL con nombre. La ACL con nombre es el método preferido para configurar las ACL. Específicamente las ACL estándar y extendidas se pueden nombrar para proporcionar información sobre el propósito de la ACL. El comando de configuración global es IPC Access List. Se usa para crear una ACL con nombre. Las reglas a seguir en la ACL con nombre son: asigna un nombre para identificar el propósito de la ACL. Los nombres pueden contener caracteres alfanuméricos, los nombres no pueden contener espacios ni signos de puntuación. Se sugiere escribir el nombre en mayúsculas, se puede agregar o eliminar entradas dentro de la ACL. Bueno, acá nos dice que las ACL, bueno, en la anterior diapositiva vimos que se puede numerar, acá se la puede nombrar, y para nombrarla se tiene que colocar el comando IP Access List, bueno, y acá vendría a ser el tipo de ACL que es y con el nombre, el propósito que tiene, ¿sí? Bueno, entonces a una ACL se la puede numerar o se la puede nombrar. Numerar, que vendría a ser un número, 1, 2, lo que sea, bueno, depende si es estándar, si es extendida, 100, 101, 102. O se la puede nombrar o numerar. Funcionamiento de las ACL. Las ACL definen el conjunto de reglas que proporcionan un control adicional para los paquetes que ingresan por las interfaces de entrada, para los que transmiten a través del router y para los que salen por las interfaces de salida del router. Las ACL se pueden configurar para aplicarse tanto al tráfico entrante como para el saliente. Las ACL entrante filtran los paquetes que ingresan a la interfaz específica y lo hacen antes de que se enruten la interfaz de salida. Es eficiente porque ahorra sobrecarga de búsqueda de enrutamiento si se descarta el paquete. Si las ACL permiten el paquete, este procesa para el enrutamiento. Se utiliza mejor para filtrar paquetes cuando la red conectada a una interfaz de entrada es la única fuente de paquete que debe examinarse. Las ACL salidas filtran paquetes después de que se enrutan independientemente de la interfaz de entrada. Los paquetes entrantes se enrutan a la interfaz de salida y se procesan a través de la ACL de salida. Se utiliza mejor cuando se aplican al mismo filtro los paquetes que provienen de varias interfaces de entrada antes de salir de la misma interfaz de salida. Bueno, entrante y saliente, ¿qué quiere decir?
que yo, digamos, una ACL, y yo tengo acá, por ejemplo, una interfaz, que es la interfaz FA00. Si yo quiero crear una ACL acá, en esta interfaz, le tengo que decir cómo quiero que la aplique en forma input, es decir, cuando esté entrando a la interfaz, o forma, eso vendría a ser en forma input, o en forma output, porque input vendría a ser entrada, ¿no es cierto? Y, o en forma output, que vendría a ser salida. Y la salida vendría a ser después que ya entró y cuando ya tiene que salir. Digamos, este vendría a ser en firma input y acá vendría a ser en forma output. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la input filtran el paquete que ingresan a una interfaz específica. Es decir, antes de que ingrese a la interfaz. En cambio, la output filtra el paquete después de que se enrutan. ¿Sí? Este es antes. Cuando se aplica una CL a una interfaz, sigue su procedimiento operativo y específico. Los pasos operativos utilizados cuando el tráfico ha ingresado a una interfaz de enrutamiento con una CL IP estándar de entrada configurada son el router configurado con una CL IPv4 estándar, recupera la dirección IPv4 de origen del encabezado del paquete. El router comienza en la parte superior de la celda y compara las direcciones con cada entrada de manera secuencial. Cuando encuentra una coincidencia, el router realiza la instrucción que puede ser permitir o denegar el paquete. Las demás entradas a la celda no son analizadas. Si la dirección IPv4 de origen no coincide con ninguna CE, el paquete se descarta porque hay una ACE de denegación implícita aplicada automáticamente a toda ACL. La última instrucción ACE de una C es siempre una denegación implícita que bloquee todo el tráfico y se implica automáticamente al final de una CL, aunque esté oculta y no se muestre en la configuración. Una CL debe tener al menos una declaración de permitir, de lo contrario se denegaría todo el tráfico debido a la declaración de la C de denegación implícita. Bueno, acá nos habla de cómo las ACL se comienzan a trabajar, ¿no? En un router, viene el paquete, con una estructura, entonces el router toma este paquete y lo compara con todas las ACE que encuentra en su lista de control de acceso, en su ACL. Recuerden que una ACL está compuesta por varias ACE y lo va comparando en forma secuencial. ¿Sí? Si encuentra una coincidencia con alguna de estas ACE, la aplica y problema terminado. Ahora, si no coincide con esta, no coincide con esta, no coincide con esta, no coincide con ninguna, al último no está escrito, hay una regla de denegación implícita, que esa regla de denegación descarta todo tipo de el paquete directamente, se deniega todo. Le vuelvo a repetir, si es que no coincide con ninguna de estas reglas, al final hay una regla de denegación implícita que significa que no está escrita explícitamente y deniega todo el paquete. Por lo tanto, esta nota que dice acá es muy importante, que me dice que tiene que haber alguna regla de permitir, porque si no está esa regla de permitir, va a denegar todo. ¿Sí? Uso de máscaras comodín. El concepto de máscara comodín, bueno, un, una entrada de control de acceso, IPv4 utiliza una máscara comodín Wildcard de 32 bits para determinar qué bit de dirección debe examinar para obtener una coincidencia. El protocolo de enrutamiento OSPF también utiliza máscara comodín. Una máscara de comodín es similar a una máscara de subred, ya que utiliza el proceso suma para identificar los bits de la dirección IPv4 que deben coincidir. Sin embargo, difieren en la forma en que hacen coincidir los unos y los ceros. A diferencia de una máscara de subred, en la que el 1 binario equivale a una coincidencia, el 0 binario no es una coincidencia, en la máscara comodín es al revés. Las máscaras comodín utilizan las siguientes reglas para establecer coincidencia entre unos y ceros. Máscara comodín bit 0 se establece la coincidencia con el bit correspondiente a la dirección.
Máscara comodín 1, se omite el valor de bit correspondiente en la dirección. Bueno, acá nos enumera algunos ejemplos de máscara comodín. Tipo de máscara comodín. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de máscara comodín. Esto también sigue el cálculo de máscara comodín. Bueno, digamos, en forma para simplificar la máscara comodín, ¿qué es la máscara comodín? La máscara comodín es básicamente una dirección que me da la dirección de la máscara más el wildcard o máscara comodín, que quieran llamarla. La suma de estos dos me da como resultado el broadcast. Y sabemos que el broadcast es 255.255.255.255 y la máscara, hago de cuenta, es 255.255.255.128. ¿Cuánto le faltaría al 128 para llegar a 120, al 255? 127, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 8 más 7 es 15, me llevo 1, 2 más 2, 4 y 1, 5, 1 y 1 es 2. ¿Cuánto le faltaría al 255 para llegar al 255? 0. Punto. ¿Cuánto le falta al 255 para llegar al 255? 0. Punto. ¿Cuánto le falta al 255 para llegar al 255? 0. Por lo tanto, si nosotros tenemos un número de IP que es, por ejemplo, 192, 168, 01 con máscara 255, 255, 255, 128, ¿cuál sería su wildcard? 0, 0, 0, 127. Sería su wildcard. Bueno, también nos dice acá que las listas de control de acceso se pueden aplicar en forma host, es decir, para filtrar un determinado host, o ANI para cualquiera. Host significa un host específico en la red. Y ANI significa todo, cualquiera. Bueno, crear una ACL. Todas las ACL deben planificarse, especialmente en el caso de las ACL que requieran varias entradas. Al configurar una ACL compleja, se sugiere que utilice un editor de texto y escriba los detalles de la política que se va a implementar, agregue los comandos de configuración de IOS para realizar estas tareas, incluya comentarios para documentar las ACL, copie y pegue el comando en el dispositivo, pruebe siempre activamente una ACL para asegurarse de que aplica correctamente la política deseada. Estas recomendaciones le permiten crear una ACL cuidadosamente sin afectar el tráfico de la red. Bueno, acá son recomendaciones para escribir una CL. Sintaxis de una CL estándar. Para crear una CL estándar, utilice el comando access list y, bueno, el número de access list y deny o permit. Utilice el comando no access list para eliminarla y la tabla proporciona explicación detallada de la sintaxis ACL estándar. Bueno, el número me indica el número de la ACL, el deny es la acción si va a delegar, permit si va a permitir, remark esto es para comentario, para documentación. Source identifica el origen. Puede ser que el source esté, digamos, con el wildcard, que bueno, ya vimos lo que es el wildcard, y puede incluir opcionalmente la palabra log, que genera un mensaje informativo cada vez que una regla coincide. Bueno, acá tenemos los comandos para trabajar con una CL estándar, el IP access list, el número o el nombre.
Bueno, acá nos dice que el comando entra en modo configuración estándar con el nombre en el que se configura la ACE. Los nombres de la ACL son alfanuméricos, distinguen mayúscula y minúscula. No es necesario que los nombres de la ACL comiencen con mayúscula. También hace que sea menos probable que creen accidentalmente dos ACL diferentes con el mismo nombre, pero con distinto uso de mayúsculas. Bueno, acá vemos cómo se crea un ACL estándar. Eh, bueno, también tenemos el carácter de signo de interrogación para poder hacer que el CLI nos ayude, digamos, con los comandos que siguen luego de crear una ACL. Como por ejemplo acá creamos una ACL y después le preguntamos qué sigue y lo que aparece remarcado nos dice, bueno, que puedo denegar o puedo permitir o puedo remarcar. La ACL extendida es lo mismo, nada más que, bueno, tengan en cuenta que el número cambia y que puede hacer filtros de capa 3 y capa 4. La ACL estándar, bueno, acá tenemos la sintaxis, el número de la ACL, puedo permitir o denegar, remarcar, bueno, acá ya se agrega el protocolo, ya sea TCP o UDP, puedo colocar el source, digamos, colocando la dirección origen del host que se va a filtrar, o el wildcard, el destination lo mismo, y puedo también especificar los puertos TCP, UDP y el log. Bueno, acá la diferencia es que el ACL extendido puedo filtrar a través de protocolos TCP o UDP. Bueno, acá nos habla de los números de puertos, porque bueno, cuando yo coloco que voy a filtrar por un puerto, tengo que saber a qué puerto pertenece, ¿no? Si es puerto TCP, si es puerto UDP, si es puerto TCP, por ejemplo, puerto 80 o el puerto UDP. También puedo filtrar por protocolos ISMP. Fue ejemplo de configuración de protocolo y número de puerto. Hace la extendida establecida en TCP. TCP también puede realizar servicios básicos de firewall con el estado utilizando la palabra clave establish de TCP. Establish, que permite que el tráfico interno salga de la red privada interna y permite que el tráfico de respuesta que regrese a la red privada interna. Se deniega todo el tráfico TCP generado por un host externo e intentando comunicarse con host interno. La palabra clave establish puede usar para permitir todo tráfico HTTP de retorno de los sitios web solicitados mientras se deniega el resto del tráfico. En la topología, el diseño de este ejemplo muestra una CL110 que se configuró previamente y que filtrará el tráfico de red privada interna. La CL120 utilizada con la palabra establish filtra el tráfico que ingresa a la red privada interna desde la red pública externa. Bueno, ¿de qué me habla? Esto me habla que yo cada vez que utilizo la palabra establish, ¿tá? Significa que es un tráfico que ha sido, que bueno, que esa ACL está acá, ¿no es cierto? Esa ACL va a dejar entrar tráfico de afuera cuando yo utilice el ACL, la palabra establish, siempre y cuando una PC de acá afuera solicitó ese tráfico web. Es decir, cuando hay un establecimiento entre un origen y un destino. ¿Sí? Es decir, si alguien solicitó navegar en cisco.com y cisco.com está queriendo entrar, la ACL va a verificar que existe una established en TCP, en el puerto TCP, y de esa manera va a verificar que esa PC está solicitando un tráfico web o solicitó, es decir, que una PC de mi red interna solicitó ese tráfico y entonces la dejo pasar. Está permitido ese tráfico. Bueno, este es ACL con nombre, que es básicamente lo mismo que con número, nada más que, bueno, se coloca nombre. Ejemplos de ACL, sintaxis de ACL. Bueno, después de configurar un ACL, es posible que pueda modificarse, o que deba modificarse. Las ACL con varias entradas pueden ser complejas de configurar. A veces la entrada configurada no produce los comportamientos esperados,
Por este motivo, las ACL pueden requerir inicialmente un poco de prueba y error para lograr el resultado del filtrado deseado. En esta sección se analizarán dos métodos que se utilizarán al modificar una ACL, utilizando un editor o utilizando un número de secuencia. Bueno, acá dice que una ACL se puede modificar y existen dos métodos de modificar una ACL, utilizando un editor de texto o un número de secuencia. Métodos del editor de texto. Las ACL con varias entradas deben retirarse en el editor de texto. Esto le permite planificar la ACL requerida, crear una ACL y luego preparar, pegarla en la interfaz del enrutador. También simplifica las tareas para editar y corregir una ACL. Por ejemplo, supongamos que la CL1 se introdujo incorrectamente utilizando 19 en vez de 192 para el objeto, como se muestra en la figura. Bueno, acá, digamos, es muy sencillo, para que no lo leamos mucho. Estoy cometiendo un error, entonces lo que nos dice es que primero utilicemos un editor de texto y ahí hagamos todas las reglas. Y una vez que las tengamos las reglas y las verifiquemos, recién la peguemos en el CLI. ¿Sí? Esa es una forma, digamos, de trabajar. La otra forma es con número de secuencia. Con número de secuencia, fíjense en que cuando yo creo una CL, acá le coloco un número de secuencia. Este vendría a ser el número de secuencia. Es decir, es una CL ya creada, pero supóngase que quiero modificar esta CL. A ver, está más abajo, no. Bueno, si quiero modificar, puedo colocar, por ejemplo, una CL. Si yo tengo acá el 10, puedo modificar con el número de secuencia. O si tengo un 20, puedo modificarlo con el número de secuencia. Inclusive puedo borrarla y volverla a crear, ¿sí? Ya directamente especificando el número de secuencia. Implementar una CL. Pautas para configuración de CL. Una CL está formada por una o más entradas. Al configurar y aplicar una CL, tenga en cuenta las pautas resumidas en esta lista. Cree una CL a nivel global y luego aplíquela. Asegúrese de que la última declaración sea un DNI implícito o un DNIP NN. Recuerde que el orden de las instrucciones es importante porque las ACL se procesan de arriba hacia abajo. En cuanto una sentencia coincide, se sale de la ACL. Siempre filtre de lo más específico a lo más genérico. Recuerde que solo se permite una ACL por interfaz, por protocolo y por dirección. Recuerde que las declaraciones nuevas para los ACL existentes se agregan al final de la ACL en forma predeterminada. Recuerde que los paquetes generados por el router no son filtrados por la ACL saliente. Coloque las ACL estándar lo más cerca posible del destino que se quiere filtrar, y coloque las ACL extendidas lo más cerca posible del origen. Bueno, a continuación se muestra la sintaxis del comando para aplicar los ACL. Bueno, acá utilizamos el comando IP access group, o sea, ya las ACL las tenemos declaradas, pero luego las tenemos que aplicar y utilizamos el IP access group para aplicar las ACL, ¿sí? De tipo in o de tipo out. Para eliminar las ACL, bueno, también puedo colocar no IP access group, es decir, el número, y las elimina. Bueno, acá tenemos ejemplos de la ACL. Estoy parado en el router 1 y estoy creando una lista de estándar y estoy denegando todos los hosts de la 1110, o sea, estoy aplicando en interfaz gigabit 00, es decir, acá estoy aplicando el filtro. ¿Sí? Le estoy diciendo que deniegue todos los hosts de la 1110. 1110 es decir, le estoy diciendo que deniegue todo el tráfico eh, de la 1110, y me estoy parando en la G00 y le estoy diciendo que sea de tipo out, es decir, que no lo saque. Que no, digamos, out significa salida, que a la salida de esta interfaz le aplique la lista de control de acceso. Por lo tanto, no podría hacer pin de acá para acá, ni de acá para acá. Este debería ser un ejemplo. A ver, déjenmelo
y lo copie para que podamos hacer una práctica de esto. Listo. Estamos hablando, este vendría a ser la red 10.0 y esta es la 11.0. Bien. Y acá tenemos una ACL extendida, en donde en ACL extendida está, que estamos, bueno, estamos declarando una ACL extendida. Estamos diciendo que voy a permitir el tráfico de la 10.00 del puerto 80. ¿Cuáles son los 10.00? Tendría que ser esta red. Que sí va a salir al puerto 80, es decir, que estoy permitiendo TCP de la 10.00 a ANI ECO 80, es decir, cualquier solicitud HTTP sale, porque hay una regla que está permitiendo. Hay otra regla que está permitiendo también de la 10, que vaya, digamos, a cualquier host y que tenga el 443, es decir, cualquier solicitud de esta al puerto 80 o al 443 se va a ser permitida. Después tengo otra regla de browsing que va a permitir tráfico de la 10, pero que esté establecido. Es decir, cuando está la palabra established, significa que es tráfico que una solicitud de cualquier PC que esté acá, que solicite salir a una página web y que esté entrando, ¿sí? Y luego la aplica. Bueno, ¿dónde ubicar las ACL? Cada ACL debe colocarse donde sea más eficiente. Bueno, las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible del origen que se quiere filtrar. Las ACL estándar deben aplicarse lo más cerca posible del destino. Eh, bueno, este es ejemplo de ubicación de ACL. Esta es la regla más general, digamos, ¿no? Recuerden siempre que la ACL extendida va a ser lo más cerca posible del origen que yo quiero filtrar. Y la ACL estándar lo más cerca posible del destino que yo quiero filtrar. Eso es para saber dónde aplicar las ACL, ¿sí? Bueno, las ACL extendidas, ya dijimos dónde. ¿Cómo mitigar las ACL? Mitigar ataques de suplantación de identidad. Bueno, las ACL pueden utilizarse para mitigar muchas amenazas de red, tales como la suplantación de direcciones IP y los ataques de negación de servicio. La mayoría de los ataques de negación de servicio utilizan algún tipo de suplantación. La suplantación de direcciones IP anula el proceso normal de creación de paquetes mediante la inserción de encabezados IP personalizados con la dirección IP de origen diferente. Los atacantes pueden ocultar su identidad falsificando las direcciones IP de origen. Hay muchas clases conocidas de direcciones IP que nunca deben verse como dirección IP de origen para cada tráfico que ingresa a la red de una organización. Las interfaces serial 00 está conectada a Internet y nunca debe aceptar paquetes entrantes de direcciones con ceros o direcciones de difusión, direcciones privadas o reservadas. La red 192.168.1.0 está conectada a la interfaz DIS00 del router 1, que solo debería permitir paquetes entrantes con la dirección de origen de esa red. La ACL para el gigabit 00 se muestra en todas las figuras, solo permitirá los paquetes entrantes a la red 192.168.1.0, todo lo demás se descartará. Bueno, acá fíjese que yo en este router estoy creando listas de control de acceso eh, que, no, que denieguen todo tipo de ingreso de la 000, de la 10.000, de la 127.000, de la 172, de la 192, de la 224, todos los paquetes que quieran ingresar, digamos, con estos números de IP los deniego. Y solamente dejo salir, digamos, aplicando a esta SL, paquetes que vengan de esta red, de la 010, que vayan a cualquier lado. Permitir el tráfico necesario a través de un firewall. Una estrategia eficaz para mitigar los ataques es permitir explícitamente solo ciertos tipos de tráfico a través de un firewall. DNS, SMTP, FTP son servicios que a menudo deben permitirse a través de un firewall. Configure un firewall para permitir a los administradores de acceso remoto a través del firewall. SSH y Syslog y SNMP
son ejemplos de los servicios que un router puede necesitar incluir. Si bien muchos de estos servicios son útiles, deben controlarse y monitorearse. La explotación de estos servicios genera vulnerabilidades de seguridad. Se muestra un ejemplo de topología con configuraciones de ACL para permitir servicios específicos en la interfaz serial 00. Bueno, mitigar ataques de ISMP. El router debe bloquear mensajes entrantes de eco o de direccionamiento ISMP. Se debe permitir varios mensajes ISMP de la red interna, el hecho replay, el source queen y el unreachable. Se debe permitir que varios mensajes ISMP salgan a la red. El hecho, el parámetro problem, el packet to big y el source quench. Mitigar ataques de ISMP. Bueno, la figura muestra una topología de ejemplos y posibles configuraciones de ACL para permitir servicios ISMP. ISMP, acuérdense que es el que utiliza el PIN. Entonces, entrantes, que vendría a ser sería el 00, es decir, estoy aplicando AE. Entrantes, bueno, vendría a ser el hecho replay, el source queen y el reachable. Y cualquier paquete que vaya de tipo ISMP, denegarlo a cualquier host. Y este vendría a ser entrantes. También, bueno, acá también estoy filtrando, estoy permitiendo paquetes que vaya de la 1.0 a cualquiera. Siempre acuérdense que esto es cualquiera, any, es cualquiera. Bien. SNMP, los protocolos de administración como SNMP son útiles para la supervisión remota y administración de los dispositivos de red. Si el SNMP es necesario, la explotación de las vulnerabilidades de SNMP se puede mitigar aplicando ACL de interfaz para filtrar paquetes SNMP de los sistemas no autorizados. Un exploit todavía puede ser posible si el paquete SNMP proviene de una dirección que ha sido falsificada y está permitida por la ACL. El medio más efectivo de prevención de explotación es deshabilitar el servicio SNMP en los dispositivos iOS para los que no es necesario. Bien. Bueno, tienen varios paquetes 3 ACL de versión 6. IPv4 coexistirá con IPv6 y luego se reemplazará gradualmente por IPv6. Un ejemplo de una preocupación de seguridad son los actores de amenaza que aprovechan IPv4 para explotar IPv6 en el entorno doble pila. En un entorno de doble pila, los dispositivos funcionan con dos pilas de protocolo, IPv4 y IPv6. Los actores de amenaza pueden llevar a cabo ataques sigilosos que resultan en la explotación de confianza mediante el uso de host de doble pila, mensajes NDP falsos y técnicas de tunneling. El túnel Teredo, por ejemplo, es una tecnología de transición a IPv6 que proporciona una asignación automática de dirección IPv6 cuando los hosts IPv4 se encuentran detrás de dispositivos de traducción de emisiones de IPv4. Logra embebiendo los paquetes IPv6 dentro de los paquetes UDP de IPv4. El actor de la amenaza gana un punto de apoyo en la red IPv4. Los hosts comprometidos envían anuncios de router RA falsos, lo que activa a los hosts de doble pila para obtener una dirección IPv6. El actor de amenaza puede entonces utilizar este punto de apoyo para moverse o pivotear dentro de la red. Descripción general de una celda IPv6. El atacante puede comprometer hosts adicionales antes de devolver el tráfico fuera de la red, como se muestra en la figura. Bueno, acá tenemos el atacante, 3PC, un firewall. Es necesario desarrollar e implementar una estrategia para mitigar los ataques contra infraestructuras y protocolos IPv6. Esta estrategia de mitigación debe incluir el filtrado en el perímetro mediante diversas técnicas, tales como el ACL de IPv6. Bueno, entonces acá en el firewall tenemos que definir las ACLs IPv6. Todas las ACLs IPv6 deben configurarse con un nombre y permitir el filtrado en función de las direcciones de origen y destino que viajan de manera entrante y saliente a una interfaz específica.
También admiten el tráfico basado en los encabezados de opción IPv6 y la información opcional del tipo de protocolo de capa superior para una mayor granularidad de control similar a la ACL extendida. Para configurar una ACL IPv6, utilice el comando IPv6 access list para ingresar el modo de configuración de la ACL IPv6. Use la sintaxis que se muestra en la figura para configurar cada entrada para permitir o denegar el tráfico. La sintaxis que se muestra es una versión simplificada de la sintaxis IPv6, pero hay opciones adicionales. Aplique la IPv6 a una interfaz con el comando IPv6 Traffic Filter. Bueno, sintaxis del IPv6, configurar una IPv6. Bueno, acá estamos configurando un IPv6, hay un packet trace y nada más. Bueno, busquemos ejemplos prácticos, digamos, de configuración de lo que vendría a ser el IPv6 para terminar la clase. Vamos a listas de control de acceso. Lista de control de acceso. Bueno, acá tenemos la configuración de la ACL estándar, packet trace numerada. Vamos a abrir el packet trace. Bueno, tenemos este cuadrito que nos muestra acá la configuración de R1 con los números de IP, la configuración de R2, la configuración de R3, la PC1, la PC2, la PC3 y con el server. Leamos acá que nos dice, bueno, la lista de control de acceso estándares son scripts de configuración del router que controlan si el router permite o denega paquetes según la división de origen. Esta actividad se concentra en definir criterios de filtrado, configurar una ACL estándar, aplicar la ACL a interfase del router y verificar y evaluar la implementación de la ACL. Los routers ya están configurados, incluidas las direcciones IP y los enrutamientos y los protocolos de enrutamiento que es el IGRP. Bien. Planificar una implementación de una ACL, investigar. Antes de aplicar cualquier ACL de la red es importante confirmar que tenga conectividad completa, elija la computadora y haga plena a todos los dispositivos web. Dice que tengo que verificar que haya conectividad completa. Esto con el servidor. A ver, vamos a hacer pin de acá al web si anda. Pin de acá al web si anda. Y pin de acá al web si anda. Todo anda. Por lo tanto, esto ya está configurado. Las siguientes políticas de red están implementadas en el router 2. La red 192.168.11.0 no tiene acceso al web server. 11.0 no tiene acceso al web server. Y todo otro acceso está permitido. Quiere decir que este web server, ¿qué número de IP es? 2254. 2254. Entonces, si yo hago acá de acá 192, 168, 2254, sí accedo al web server, porque estoy haciendo de esta red, de la 10.0, pero me dice que la 11.0 no tiene acceso. Entonces acá hago 192, 168, 2254. No tengo acceso. Bueno, ahora tengo acceso a todo, ¿no? Este también tiene acceso.
Todos tienen acceso. Bueno, acá dice que para restringir el acceso de esta red, o sea, me está pidiendo que yo cree una CL para prohibir que esta red acceda a este servidor. Eh, bueno, acá nos dice que creemos en el router 2, vendría a ser en este router, una CL. ¿Por qué tenemos que crear en el router 2? Porque las estándares están más cerca del destino que se quiere filtrar. Entonces me paro en este access list, en este router, y el router 2, coloco enable, y acá creo access list, no, configure terminal. Access list. Le pongo un número que tiene que ser un número de la ACL estándar. ¿Qué le digo? Que quiero denegar el tráfico de la 192.168.11.0 con wildcard 0.0.0.255. Recuerden que esta red tiene máscara 255, 250, bueno, punto acá, 255, punto acá, 255.0. Entonces, ¿qué número de wildcard me daría un 255.255.255.255? El wildcard sería 0, porque 255 más 0 es 255, 255 más 0 es 255, punto 255 más 0 es 255 y punto 255 es 0 más 255 es 255. O sea que esta vendría a ser mi regla de wildcard. Y esa es la regla de wildcard que está poniendo acá. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ponemos enter. Dice, por defecto la instrucción deniega todo el tráfico, entonces tengo por defecto una lista de acceso niega todo el tráfico que no coincide con ninguna regla. Para permitir el resto del tráfico, configure la siguiente instrucción. Bueno, tengan en cuenta que si yo lo dejo así, va a denegar todo el tráfico. Por lo tanto, yo tengo que colocar una regla que sea explícita que permita todo lo demás. Porque si no coloco esto, va a denegar todo, porque ya leímos que por defecto deniega todo. Es decir, por defecto, yo al crear un access list, la siguiente regla que sigue es denegar todo. Por lo tanto, si la siguiente regla que sigue es denegar todo y está implícita, quiere decir que no está escrita, yo tengo que colocar una regla que todo lo demás lo permita. ¿Sí? Bien. Entonces ya está. Me dice que hago una yo access list ahora. En un yo access list. Bueno, ahí está. Y fíjense que le coloco un número de secuencia. ¿Entienden? Acá le coloco un número de secuencia. Eso significa que primero se va a ejecutar esta y luego se va a ejecutar esta de forma secuencial así. Bueno, y luego que le aplique. Para aplicarla tengo que ir a Configure Terminal, tengo que irme a pararme la interfase gigabit 00, y ahí le tengo que poner IP Access Group. ¿Cómo se llama la regla? Este es el nombre. O sea, acá le tengo que poner el mismo nombre. 1, y ¿cómo la voy a aplicar? ¿De tipo out o de tipo in? De tipo out. Entonces, acá tienen que distinguir dos cosas. Una que es la creación de la regla y otra es pararme en la interfaz y decirle cómo la voy a aplicar esa regla y si es que la voy a aplicar de tipo in o de tipo out. In es entrada, out es salida. Después me dice que creo una lista de control de acceso en el router 3. Dice crear una celda utilizando el número 1.
el router 3 con una declaración que niegue el tráfico de la 30.0, es decir, la 30.0 es este, de la red que de la PC1. O sea, me está diciendo que creo una regla acá en el router 3 que deniegue que desde la PC1 puede ingresar y hacer pin a la PC3. Entonces me paro acá en el router 3, coloco enable, configure terminal y acá hago access list 1, 1, any 192.168.10.0, 0.0.0.255. Bueno, tengo que ponerle la que permite todo, access list 1, permit any, es decir, que todo lo demás está permitido. Me vuelvo a repetir esta parte porque es importante. Cada vez que yo coloco access list, el router coloca una instrucción implícita que no está escrita, que deniega todo y que es la que sigue. Por lo tanto, para que esto, digamos, no suceda, yo tengo que colocar una regla explícita que permita todo lo demás. Y luego me dice que hago un show access list en show access list. Bueno, acá en esta pueden ver que le coloco un número de secuencia, que se ejecuta secuencialmente primero la 10, luego la 20, y seguramente después me va a decir que la aplique. O la interfaz, haga interfaz gigabit 00 y haga un IP access group. ¿De qué número? De la tipo out. Acuérdense que todas las que son estándar se aplican nomás cerca del destino que se quiere filtrar y son de tipo out. Ya llegamos al 100% acá y bueno, verificamos. ¿Qué es lo que hicimos? Verificamos qué es lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos es que este no tiene que hacer pin acá. Y esta no tiene que hacer pin acá. ¿Sí? Entonces, de acá hacemos pin al 192.168.22.54. Y me dice destino reachable, ¿eh? Porque está negado todo el tráfico de acá a acá. Pero si yo, sin embargo, si hago pin de acá a ese servidor, que es 192.168.22.54, bueno, navega, y es que hago pin 192.168.22.54, hago pin, ¿sí? Correctamente, está bien el regla. Ahora tenemos que verificar que el pin de acá no entre acá. Esta es la 3010. 3010. Hacemos pin de acá, pin a la 192.168.3010. Y no tengo pin. Pero sin embargo, si yo quiero que desde acá hacer pin acá, 3010, sí tengo pin. ¿Por qué? Porque solamente me está negando este router los accesos de esta PC, de esta red, a los que quieran entrar a esta red. Y me está denegando que los usuarios de esta red no puedan hacer pin al servidor. ¿Sí? Y hay un 100% de el trabajo práctico completado. Bueno, vamos a ver si hay una extendida. Con esto terminamos.
Esto parece que hay una extendida, ¿no? Bueno, acá tenemos una extendida. Parece que es una red ya que ya está todo implementada. Me dice que me pare en el router 1 y vea un access list que cree, bueno, me voy a CLI, acá colocamos el mail, configure terminal, que cree un access list y le ponga un signo de pregunta y me va a decir exactamente tal cual está. Si es, no, si es estándar, es del 1 al 99, si es extendida, del 100 al 199. Bueno, agregue el comando 100, access list 100, y vuelvo a colocar el signo de pregunta y me dice qué quiero hacer, denegar, permitir o remarcar. Voy a hacer estas opciones que están acá. Bueno, acá me dice que coloque TCP. Bueno, entonces acá le estoy diciendo que permit TCP, es decir, permit TCP y un signo de pregunta y me dice, eh, bueno, que coloque el IP origen y el IP destino. Entonces le coloco el número 172.22.34.64. Que le estoy diciendo que estoy creando una access list de tipo 100, que es extendida, y que va a permitir tráfico TCP de la 172.22.34.64 y el WIRCAR. El WIRCAR es 00031. ¿Por qué? Porque la máscara es 224. Entonces, ¿cuánto le falta al 224 para llegar al 255? 31. ¿Sí? Entonces, acá quedaría esta. ¿Dónde está? Y acá, con WIRCAR 0.0.0.31, y al final me dice que coloque que va al host 172.22.34.62. EQ, el número de puerto, que vendría a ser FTP. FTP. El FTP es 2021. Me faltó algo. Se tiene que quedar así y solamente dice una vez. Vamos a colocar Enter. Y ahora hacemos Access List 100. El otro es lo mismo. Nada más que Permit y CMP del 572.22.34.64 o Wildcard 0.0.0.31 al host 172.22.34.62 EQ, Cine en no access list y me queda tal como está acá, 10 y 20, 10 y 20. Bien. Ahora aplique las interfaces. Dice que me paren el router 1 en la gigabit 00, que es esta,
y haga un IP access group 100. Me voy acá, configure terminal, interfase y 00, y ahí hacemos un IP access group 100 de tipo INI. Bueno, varias cosas para tener en cuenta. Fíjense que las extendidas siempre son del tipo INI y el número va arriba del 100. Bueno, ahora que me vaya a la PC, intente hacer un FTP. Bueno, acá lo que me está diciendo es que yo filtre tráfico eh, bueno, la lista de control de acceso extendida es que no permita FTP de acá a acá, ¿o sí? A ver, disculpe. No, pues sí permite FTP. O sea, permite TCP, FTP y SMP. Es decir, que permita, como no hemos hecho permit any any, tengan en cuenta que no hemos hecho, esto lo voy a hacer. No hemos hecho en la lista de control de acceso, no hemos colocado una lista explícita, solamente tenemos estas dos, y no hemos colocado una explícita que permita todo lo demás. Por lo tanto, como no hemos colocado una explícita, hay una regla acá que está implícita que deniega todo lo demás. O sea que esta lista de control de acceso 100 solamente va a permitir un FTP y un ISMP. Va a permitir solamente de acá a acá, FTP, y de acá a acá, ISMP. Todo lo demás está denegado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice acá. Que hagamos un FTP de esta PC. FTP al 172.22.34.62. Y me dice que coloque el username. Entonces acá, ¿cómo estará el username? Acá, arriba, acá. Bueno, sí permite hacer el FTP. Y también va a permitir hacer el PIN. PIN al 172.22.34.62. 172.22 ISMP. No sé PIN de acá. Sí, de ISMP está permitido. Parece que solamente está filtrando al ISMP de ida, pero no de vuelta. Recuerden que el PIN es ida y vuelta. Con este solamente estoy yendo nada más. Bueno, después me dice que cree una lista de control de acceso para este de tipo HTTP ONLY. Filtra tanto IP de origen como destino. A ver, coloquemos eso. Haga un IP access list de tipo extend. Acá le estoy colocando nombres, ya no estoy colocando números. Y se va a llamar HTTP. No, HTTP only. Y ahora, en esta, cree. Bueno, recuerden que cuando trabajamos con nombres ya me muestra ahí que estoy dentro del access list nombrado, ¿no? Ya estoy en modo, digamos, de modo de la access list ya nombrada, porque esta no es numerada, es nombrada. Permit TCP 172.22.34.96. Que coloque el wildcard 0.0.0.15 y que vaya al COD
172.22.34.62, 64.62 de tipo EQ www. Bien, si creo otra, porque esta es otra, de tipo tráfico ISMP. Entonces acá hacemos permit. Este vendría a ser el mismo razonamiento que el anterior. Fíjense que estamos creando dos access lists, pero no estamos colocando explícitamente permitir todo lo demás. Por lo tanto, como no colocamos explícitamente permitir todo lo demás está denegado y solamente está permitido lo que estoy escribiendo. 172.22.30.96, como voy a estar 0.0.0.15, que vaya al host 172.22.34.62. Luego que me dice que vaya a exit, y haga un no access list. Bueno, está la 100, digamos la primera que hicimos, que es de tipo numerada, y esta que vendría a ser la tipo nombrada. Y en ninguna de las dos hemos hecho permit any, es decir, no está declarada la explícita. Por lo tanto, si no está declarada la explícita, eso significa que todo lo demás está denegado. Y luego que la aplique, terminal, interfase, gigabit 01, IP access row. Bueno, y acá tengo que colocar el nombre, ¿no es cierto? Porque no es una HTTP, no es una numerada. Only de tipo in. Listo. Bueno, ya estaría listo. Fíjense que me pide ahora que haga pin de la PC2 al server. Pin, que vendría a ser al 172.22.34.72. Tengo pin. Desde la PC habla el navegador, ingrese al server. Bueno, llegamos acá. Hago 172.22.34.62. Se habla inglés, se dice, debemos pasar la página web del servidor. FTP desde PC2 al servidor. O sea, tengo conectado, tengo PIN. Acá en el D01 pusimos, ¿no? Tengo PIN. Eso está funcionando. En realidad tendría que navegar, no sé por qué no estoy navegando acá. Tendría que navegar porque hace PIN. También tendría que navegar. .172.22.34.62. Ahí está navegando, ¿eh? Ah, un poquito. Bien. Y por último, de la PC2, hacer FTP. Entonces acá hacemos FTP al 172.22.34.62. Y no se conecta, ¿eh? ¿Por qué no se conecta? Por algo muy simple. Solamente tengo permitido
el ISMP y el tráfico web, no el FTP. Bueno, chicos, esto traten de hacerlo porque es muy importante esta unidad. Les vuelvo a recordar que nosotros estamos viendo acá, terminamos de ver la unidad 14 recién. Nos falta muchísimo, 27. 14. Bueno, lo mismo, la unidad 14, ¿no es cierto? Estamos en la unidad 14. La unidad 15, este jueves la voy a subir grabada, la unidad 15. Y si puedo, la 16. 15 y 16 la voy a grabar este jueves. Eh, porque el lunes 22 de julio no voy a estar. Tengo que viajar a Buenos Aires para unos estudios médicos y no voy a dar clases en esta fecha. Por lo tanto, esta, esta clase que voy a dar el jueves de la unidad 15 y 16 corresponden a esta fecha. Y recién nos veríamos con ustedes el 29 de julio para avanzar. ¿Sí? Esto lo voy a subir al playlist y también voy a subir todas las presentaciones que lo tengo pendientes. Bueno, nada más. Buenas tardes.